Mateo, bienvenidos a todos. Hermanos, es un gusto verles, es un gusto ver la casa del Señor llena. Verdaderamente me da mucho gozo el Señor que todos atendamos al llamado del Señor, a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que tengamos esa disposición de llegar, aunque muchas veces el camino es un poco complicado, el tomar tren, el tomar buses. Pero merece la pena, hermanos, venir a la casa del Señor, escuchar su palabra, alabarle y bendecirle por lo que Él ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Amén. Bienvenidos una vez más a los que nos visitan por primera vez. Estamos muy contentos de poder servirles. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Así que vayan abriendo sus Biblias. Ahí nos encontramos en el capítulo 21. Del Evangelio de Mateo. Capítulo 21. Nos corresponde entonces en esta ocasión meditar en los pasajes del 23 al 27. Mateo 21, versículos del 23 al 27. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a orar, a poner ese tiempo en las manos del Señor y que Dios pueda hablar a su pueblo a través de su palabra y su nombre pueda ser glorificado. Amén. Dice ahí, hermanos, Mateo 21, versículos del 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amado Dios y Padre, te alabamos una vez más, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido venir delante de ti a adorarte, a bendecir tu nombre, Señor, a reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Rey, a reconocer tu grandeza y tu majestad. Ahora, Dios, te pedimos que tú prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Prepara el corazón de tu pueblo, bendito Dios, y te ruego que tú, bendito Padre, me ayudes a predicar tu palabra con fidelidad. Bendito Dios, que tú te glorifiques, Señor amado, en este día en nuestros corazones, y que tu palabra, bendito Dios, pueda dar el fruto por la cual tú le envías en nuestras vidas, Padre amado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden cerrar sus Biblias si desean. Si existe una persona, hermanos, que supo responder a una de las cuestiones tal vez más difíciles que un hombre podía haber dado a alguna persona y responder de una manera efectiva o extraordinaria, ese fue nuestro bendito Señor Jesucristo. Aquellos hombres religiosos que se habían acercado a Jesús a hacerle una cuestión acerca de cosas que ellos dudaban, querían más bien engañar a Jesús para hacerle caer en una trampa. Pero Jesús, que es el maestro por excelencia, que es sabio, el hombre más sabio que ha habido en este planeta, sabía todas estas cosas. Ellos, hermanos, de alguna manera traían cuestiones delante del Señor y lo vamos a ir mirando durante este pasaje y los próximos que iremos mirando, con la intención de hacerle caer, con la intención de tentar a Jesús para hacerle caer en alguna trampa y poder así darle muerte. Hermanos, ustedes saben que Jesús es Dios.
Por tanto, Él es omnisciente. Quiere decir que Él sabe y conoce todas las cosas. Él sabe y conoce los más íntimos pensamientos de nosotros y no hay nada que lo podamos ocultar delante de Él. El Señor, hermanos, sabía que estos religiosos querían hacerle caer con la intención y el único fin de quitarle la vida. Y nosotros podemos ver esto en un pasaje paralelo, en el pasaje de Lucas, si me acompañan allí, que Lucas nos da o nos define el motivo de por qué verdaderamente estos fariseos, estos hombres religiosos, les estaban haciendo cuestiones a Jesús. Dice ahí en Lucas, capítulo 19, versículos del 47 al 48, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. El versículo 47, hermano, nos revela la verdadera intención que tenían estos líderes religiosos acerca de Jesús. Lo que ellos querían es hacerle caer para matarlo. Ellos, hermanos, no se acercaron a Jesús de una manera sincera. No se acercaron a Jesús porque la interrogante que había en su corazón tenían la necesidad de una respuesta concreta de parte de Jesús para aliviar sus corazones. Ellos no se acercaron de una manera sincera a Jesús o genuina con respecto a las cosas espirituales, sino que la intención de ellos finalmente era condenarle de blasfemo y matarle. Esta, hermanos, era la última semana que Jesús estaba en esta tierra. Ustedes recuerdan que estamos mirando la última semana de Jesús. Este acontecimiento ocurre un día martes. Cuando llegue el día viernes, el Señor va a ser crucificado, el día sábado va a ser sepultado y el domingo el Señor, como nos cuenta el relato de la Escritura, resucita de los muertos. Entonces, según nosotros hemos ido avanzando en este estudio de Mateo, hemos podido notar, hermanos, cómo cada vez más la controversia con los principales sacerdotes y los escribas de Israel era más directa y más definitiva. Ellos estaban en contra de lo que Jesús hacía. Jesús se estaba enfrentando a uno de los organismos más grandes en aquel entonces que tenían los judíos. Este organismo, hablando en materia religiosa y cívica, era el grupo del Sanedrín. El grupo del Sanedrín estaba conformado por 3 grupos distintivos. Estaba conformado por los principales sacerdotes, compuestos por los saduceos, quienes también ostentaban el poder del Sanedrín y también quienes estaban relacionados con el sumo sacerdote. Por otro lado, otro grupo de ellos, el segundo grupo, eran los fariseos. Los fariseos eran más numerosos y se caracterizaban, hermanos, por ser estudiosos de la ley mosaica, ¿verdad? Y dentro de ellos estaban también los escribas, quienes eran los que copiaban la escritura, eran los copistas y escribían la escritura. Y otro grupo que los acompañaba eran los ancianos. Este era el tercer grupo y los ancianos representaban al pueblo en un alto tribunal civil y religioso. Entonces, de estos 3 grupos estaba compuesto el grupo del Sanedrín. Este grupo, hermanos, era el grupo más máximo representando la gama del pueblo de Israel. Y por tanto, ellos tenían mucha autoridad en las cosas que decían y en lo que enseñaban. Ellos podían llegar a hacer someter al pueblo según conforme sus propósitos. Ellos llegaban a hacer someter al pueblo porque el pueblo los tenía como los grandes sabios religiosos, como los grandes hombres de aquel entonces. Pero, hermanos, pasaba que ellos no estaban contentos con lo que Jesús venía haciendo. Sobre todo no estaban contentos con verlo en el templo, ejerciendo autoridad, enseñando y predicando el evangelio. Ellos no estaban contentos con la autoridad que Jesús estaba ejerciendo, como ya lo vimos en el versículo 12 al 17 la vez pasada. ¿Se recuerdan que Jesús llega al templo y empieza a echar afuera a todos los cambistas y a los vendedores de animales? Ahora, hermanos, nosotros sabemos por el relato de las Escrituras que este grupo del Sanedrín finalmente cumplen con su objetivo.
terminan con la vida del Señor Jesucristo, porque las grandes multitudes lo seguían y la gente escuchaba atentamente sus enseñanzas. Ellos entonces estaban temiendo por su reputación delante del pueblo. Y lo que no querían es que Jesús se ganara más seguidores, porque les estaban dando la espalda a los religiosos para abandonar las enseñanzas que ellos les estaban dando y convertirse en seguidores de Jesús. Ellos, hermanos, temían, sobre todo por su posición, temían por su reputación y su autoridad. Eran hombres muy orgullosos que estaban dispuestos de cualquier cosa con tal de no perder estas cosas que ellos habían ganado durante todo este tiempo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 47 y 48, se nos dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, es decir, el Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y luego en el versículo 53 de Juan 11, dice: así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, un vistazo del capítulo 21, a partir del versículo 23, hasta llegar al capítulo 22, versículo 46, nos deja la evidencia de que todos estos cuestionamientos que le hacían a Jesús tenían la intención de tenderle una trampa. Ahora, algo que nosotros debemos admirar, hermanos, en este texto, y algo que deducen muchos comentaristas de la Biblia, es que nuestro Señor Jesucristo tenía mucha misericordia, porque Él, hermanos, pudiese muy bien ido a enseñar en otro lugar, pudiese haber predicado el Evangelio en otro lugar, pero Jesús estaba esperando que ellos vinieran al arrepentimiento. Jesús estaba esperando que ellos pudieran reconocer que verdaderamente Jesús era el Mesías, que ellos pudieran verse delante de Él y reconocer que ellos estaban mal, que su orgullo y su soberbia no los dejaban creer en lo que Él estaba haciendo. Pero lamentablemente ese no fue el caso. Después de esta introducción, entonces, mis hermanos, vamos a pasar a nuestro primer punto. Y hay tres cosas que nosotros vamos a mirar en este texto que tenemos el día de hoy. La primera, entonces, es la pertinente pregunta de los religiosos. La pertinente pregunta de los religiosos. En el contexto inmediato de nuestro pasaje de Mateo, nosotros, hermanos, podemos ver que conceptualmente, cuando estos religiosos le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estas cosas, el Mateo, se está refiriendo a lo que Jesús vino haciendo en el capítulo 21, que era echar fuera a los cambistas y a los vendedores. ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas, Jesús? ¿Por qué decimos, hermanos, que lo más probable es que se está refiriendo a este acontecimiento? Porque para hacer lo que Jesús hizo se necesitaba autoridad. Nadie podía llegar ahí a hacer lo que Jesús hizo en ese entonces. Nadie podía entrar en el templo y hacer lo que Jesús hizo, de volcar las mesas, de echar afuera a los cambistas, incluso de hacer un azoto y azotarlos. Eso se requería de una persona que tuviera autoridad, ¿verdad? Hermanos, es como si usted el próximo domingo póngase en posición, llegar aquí al culto el domingo a las 3 de la tarde puntualito, y pudiera llegar un poquito más antes, y usted de repente ve a una persona que nunca había visto, que llega aquí y comienza a mover las sillas, a cambiar de lugar todas estas cosas, y comienza a darle órdenes a usted. ¿Qué haría usted en ese lugar? ¿Qué le pasaría por su mente? ¿Qué diría usted? ¿Quién es este hombre, verdad? ¿Quién le dio autoridad para venir a hacer aquí estas cosas? ¿Será que el hermano Carlos, el hermano Abel, el hermano Luis le delegaron alguna posición aquí en la iglesia para que él venga a hacer este tipo de cosas? Surgiría estos cuestionamientos en nuestra mente, ¿verdad? Porque nunca lo hemos visto. Ahora, en ese momento, hermanos, quienes tenían la autoridad sobre el templo eran los del grupo del Sanedrín. Ellos ejercían autoridad en el templo, ellos ponían a quienes querían y delegaban autoridad allá adentro en el templo.
Entonces la pregunta que ellos estaban haciendo tenía sentido, era pertinente. Por eso yo puse la pertinente pregunta de los religiosos. Ahora, luego cuando nosotros ampliamos el panorama y miramos más el contexto cercano de la Escritura, podemos también ver bien que estas cosas se refiere a lo que Jesús hizo al entrar en el templo, porque el pueblo comenzó a proclamarlo como el Mesías. ¿Con qué autoridad hace él esto? Porque Jesús no les dijo a ellos, no, callen, yo no soy el Mesías, sino que él dejó que el pueblo lo proclamara de esa manera. Y más adelante, cuando vamos al otro día, cuando vienen estos niños también y comienzan a proclamar Hosana al hijo de David, Jesús no los hace callar. Y cuando vienen los fariseos y le dicen, ¿estás escuchando lo que ellos están diciendo? Jesús les dijo, sí, están correctos, yo soy el Mesías prácticamente. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. No oyeron y nunca oísteis eso. Entonces, es por eso que digo que el contexto nos deja ver que a estas cosas, ¿con qué autoridad estas cosas? Se refiere a esto que había pasado el día anterior a la entrada triunfal de Jesús en el templo. Por tanto, lo lógico era pensar, hermanos, que por las cosas que Jesús vino a hacer, él debía ostentar algún tipo de autoridad. Más aún, hermanos, considerando que la acusación que Jesús les hizo fue muy grave. ¿Se acuerdan lo que les dijo el Señor? Les dijo, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Fue una acusación muy fuerte. ¿Se acuerdan el contexto? Los ladrones se escondían en las cuevas cuando robaban, pero ellos habían traído los ladrones y estaban ahí en el templo. ¿Verdad? De manera, hermanos, que pensar y cuestionarse con qué autoridad Jesús hacía estas cosas era coherente. Cualquier persona que estaba allí iba a preguntar esto a Jesús, considerando que Jesús, hermanos, nunca había estado o nunca había sido formado por ninguno de estos maestros de la ley, no había nunca asistido a la universidad o a la catedral, donde sea, a estudiar con estos maestros, y nunca ninguno de ellos lo había puesto allí como alguna autoridad. Entonces la pregunta de ellos era coherente, era lógica lo que ellos estaban preguntando. Ahora la primera pregunta apunta, hermanos, a la naturaleza o autoridad que Jesús ostentaba. Y la segunda, a la procedencia. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y la segunda, dice aquí, ¿y quién te dio esta autoridad? ¿Con qué autoridad haces y quién te dio esta autoridad? ¿Verdad? Ahora, viendo la pregunta desde otra perspectiva, lo que ellos estaban preguntándole a Jesús, ¿quién te dio el derecho a ti de hacer lo que estás haciendo? Nosotros no te conocemos. Ninguno de los maestros de la ley te ha autorizado. No tienes una credencial que te apruebe de que lo que tú estás haciendo es válido. Ellos estaban mordidos, como dicen por ahí, con lo que Jesús estaba haciendo. Y por otro lado, hermanos, podemos ver que cuando ellos le piden una pregunta o le hacen una pregunta a Jesús, el Señor no le responde afirmativamente, sí, yo soy el Mesías, que el Señor podía haberlo hecho, sino que el Señor le responde con otra pregunta. Y eso era algo común en los sabios judíos de aquel entonces. Usted hacía una pregunta y ellos le respondían con otra pregunta. Pero el Señor Jesús está usando esto también. Y la intención que tenía el Señor Jesús la vamos a mirar ahora, hermanos, en este pasaje. Porque si ellos respondían afirmativamente que el bautismo de Juan era del cielo, ellos tenían que afirmar también que lo que estaba haciendo Jesús era del cielo y que él verdaderamente era el Mesías. Ahora Lucas, en un pasaje paralelo, añade que Jesús estaba enseñando y predicando en el templo. Y eso es lo sorprendente. Mire Lucas 20, versículo 1. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Jesús estaba enseñando y predicando el evangelio. Hermanos, por eso yo les decía al principio que el Señor era misericordioso, porque Él estaba enseñando el evangelio. El hombre, hermanos, que poseía la autoridad
el predicador de los predicadores, el evangelista por excelencia, estaba en las puertas del templo anunciando el evangelio, y esos sacerdotes judíos podían haber llegado al arrepentimiento y podían haber reconocido a Jesús como el Salvador. Pero su corazón orgulloso y terco y su preferencia por la autoridad que ostentaban no los dejó hacer. Ellos estaban ciegos de quién tenían por delante. De modo, hermanos, que la pregunta del Sanedrín deduce que Jesús no pertenecía a ninguno de los maestros eruditos de aquel entonces y que tampoco el Sanedrín les había otorgado esta autoridad. ¿Con qué autoridad Jesús entra al templo y hace este tipo de cosas? ¿Cómo puede la autoridad de Jesús sobrepasar la autoridad que ellos tenían? ¿De dónde proviene esta autoridad? Son las preguntas que los hombres de aquel entonces estaban cuestionando. Ahora, en todo el Evangelio de Mateo, nosotros podemos notar que el tema de la autoridad es importante. Al finalizar Jesús el Sermón del Monte, ¿ustedes recuerdan? Cuando Él desciende del monte, dice que la gente se sorprendía y se maravillaba porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. La gente que se admiraban, hermanos, no eran grandes teólogos, no eran conocedores de la ley como los escribas y los fariseos, pero ellos sí reconocían algo en Jesús, que Él tenía autoridad. Y Él tenía autoridad porque cuando Él les decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea, el Señor estaba implantando su autoridad allí con lo que Él era. Y ahora esto nos lleva entonces de la mano a nuestro segundo punto. Permítanme, hermanos. En el segundo punto vemos la inherente autoridad de Jesús. Es lo que vamos a mirar. Más adelante, en este mismo evangelio, vemos a un hombre gentil judío, hermanos, que reconoce la autoridad de Jesús. Mire, ni los más grandes religiosos, sabios, los ancianos que aconsejaban al pueblo pudieron reconocer la autoridad de Jesús. La negaron. Pero un hombre gentil que no era judío, que no pertenecía a ninguna élite religiosa, reconoce la autoridad de Jesús. Vaya conmigo a Mateo 8. Mateo 8, versículo 7 en adelante. ¿Ustedes se acuerdan de este hombre? Dice ahí en Mateo 8, después que este hombre viene rogando al Señor Jesús que sanara a su siervo, el Señor le responde, dice el versículo 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a la gente que lo seguía, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjese, este hombre centurión, gentil, no era del pueblo judío, reconocía la autoridad de Jesús. Señor, solamente tú dices una palabra y va a estar hecho. Estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Este hombre sabía lo que significaba estar en autoridad o bajo autoridad porque él también tenía gente bajo su cargo. Jesús, hermanos, tenía una autoridad inherente. Autoridad que no procedía de ninguna persona ni de ninguna entidad religiosa, porque Jesús es la autoridad máxima. Más adelante, cuando Jesús sana a un paralítico y con este acto deja la evidencia de que tiene él también la autoridad de perdonar pecados. Y yo quiero que me acompañen un pasaje, hermanos, que cuando en el tiempo yo también lo estudié y lo leí, me maravilló porque en este pasaje podemos ver la deidad de Jesús. Podemos ver que Él es Dios, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Mateo 9, versículo 1 al 8. Abran sus Biblias, hermanos, ahí. Vamos a mirar este pasaje. ¿Ustedes recuerdan este acontecimiento cuando unos hombres traen a su amigo paralítico? Mateo 9, versículo 1.
traen a su amigo paralítico para que el Señor lo sane. ¿Recuerdan este evento? Vamos a mirar el contexto a partir del versículo 1. Mateo 9:1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hermanos, en aquel entonces, cuando una persona pecaba, tenía que venir al sumo sacerdote, confesar su pecado, ofrecer un sacrificio delante de Dios. Y si Dios perdonaba ese pecado, si esa persona estaba enferma, porque era también lo más probable, lo más lógico, que cuando una persona enfermaba era porque había pecado, y este hombre se acercaba a ofrecer su perdón, su sacrificio, y si el Señor lo perdonaba, si recibía el perdón de Dios, esa persona sanaba. Aquí viene Jesús, le traen a este paralítico, y el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Quién tenía la potestad o la autoridad de perdonar pecados solamente? ¿O quién tiene esa potestad? Solamente Dios. Solamente Dios tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. ¿Por qué decimos que Jesús es Dios? Porque cuando le traen al paralítico, Él le dice: levántate y anda. Y el texto dice que el paralítico se levantó y se fue. Quiere decir que Jesús lo sanó. Quiere decir que perdonó sus pecados. Quiere decir que Jesús es Dios. Entonces vemos la inherente autoridad de Jesús, porque Él es Dios. Él es la autoridad, ¿verdad? En el versículo 6 le dijo: y el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y allí vemos autoridad. Lo que quiere decir, hermanos, que la respuesta a la pregunta de los líderes religiosos ya había sido contestada a lo largo del ministerio del Señor Jesús. El problema es que ellos no lo querían ver. El problema era que ellos no lo querían reconocer. Ellos estaban cegados totalmente. Jesús tenía autoridad para la enseñanza. Jesús tenía autoridad para sanar. Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Jesús tenía autoridad sobre los vientos cuando hizo calmar la tempestad. Y Jesús tenía autoridad sobre los demonios, que los echaba fuera, ¿se recuerdan? Y por último, hermanos, Jesús tiene autoridad incluso de nuestra eternidad. Luego en Mateo 10, versículo 1, vemos a Jesús delegando esta autoridad a sus discípulos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Solamente Dios, hermanos, tiene autoridad inherente en sí mismo para echar fuera demonios y para sanar. Y Jesús lo que hace es delegar esta autoridad a sus discípulos. Algo aún más trascendente es que Jesús, como yo le decía antes, tiene la autoridad para decidir el destino eterno de nuestras almas. Vaya conmigo a Mateo 25, versículo 31. Y este pasaje es muy importante, y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Tiene mucho que ver luego con la aplicación que voy a traer al final. Jesús tiene la autoridad para decidir el destino eterno de nuestras almas. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en su segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Quién es el que va a apartar a las ovejas de los cabritos? Jesús. Jesús, cuando venga en su gloria, va a decir: me pertenece
este no me pertenece. Este es mío, este no es mío. Y eso, hermanos, el destino eterno de nuestras almas, no lo podemos ganar en base a nuestras buenas obras. Solamente se basa en la fe en el Señor Jesucristo, en su obra, en su sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz. De esa manera es como el hombre gana la salvación para su alma. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hombre a los que quiere, da vida. Jesús tiene la potestad, hermanos, y la autoridad aún de nuestro destino eterno. Lo que implica, hermanos, todos estos textos que venimos de ver, es que Jesús tiene autoridad absoluta, no delegada, sino una autoridad inherente, porque Él es la autoridad. Y todas estas cosas, hermanos, debían ya haberles dado alguna luz para la pregunta que ellos estaban haciendo. Pero ellos no quisieron reconocerlo. Ellos no quisieron reconocer que Jesús efectivamente era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él había venido para perdonar los pecados y salvar a la humanidad. Ahora, hermanos, cuando Jesús le responde con otra pregunta, esta pregunta tenía una doble intención. La pregunta que Jesús les plantea ahora a ellos tenía una doble intención. La primera era que ellos pudieran reconocer quién era Jesús. Y la segunda era desvelar la ceguera espiritual del grupo del Sanedrín al no reconocerlo como el Mesías. O sea, si los religiosos, hermanos, respondían afirmativamente sobre el bautismo de Juan, Jesús les hubiera revelado a ellos quién realmente era Él, ¿verdad? Porque esa era la condición que Jesús les estaba dando, de dónde viene su autoridad. Y lo segundo, hermanos, el rechazo categórico de la persona del Señor Jesucristo por parte de los miembros del Sanedrín, al no aceptar a pesar de la evidencia que ellos tenían en la Escritura. Versículo 24 de nuestro texto dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, esa era la condición, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y con esta pregunta el Señor, la intención que tenía era escudriñar el corazón de estos religiosos, para ver qué es lo que ellos tenían, si su pregunta venía verdaderamente de un corazón sincero, porque ellos querían y tenían el anhelo de aprender, o solamente era por preguntar. Ahora, hermanos, lo que nosotros podríamos preguntarnos en este texto es, ¿por qué el Señor Jesús les hace la pregunta sobre Juan el Bautista? ¿Por qué el Señor Jesús no les pregunta a ellos acerca de la ley de Moisés, acerca de los ritos, acerca de las ceremonias, de los sacrificios? Porque ellos eran expertos en eso. ¿Por qué no les pregunta de una vida moral o de un ejemplo? El Señor les pregunta acerca de Juan el Bautista. ¿Por qué la pregunta, hermanos? Esta pregunta, hermanos, también nos refleja, como dice Pablo en Colosenses, que en Jesús estaban encerradas todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. Jesús era un hombre muy sabio y sabía la intención de ellos. Y como me recordó el hermano Cristian hace un momento, ellos venían por lana y salieron trasquilados con la pregunta que Jesús les hizo. Los dejó contra la espada y la pared. Ellos querían tentarle para tenerle contra la espada y la pared, y Jesús les revolvió lo que estaba haciendo. ¿Se da cuenta? Ellos esperaban una respuesta directa por parte de Jesús, y Él los lleva a su propia ceguera espiritual. Con su pregunta, Jesús les dejó en vergüenza delante del pueblo incluso. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? No sabían qué hacer. Se reunieron, hermanos, los fariseos, los saduceos, los ancianos, y aunque los fariseos y los saduceos no se llevaban muy bien, se unieron en complot con tal de tenderle una trampa a Jesús. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, podemos considerar cómo Jesús los lleva a considerar su propia ceguera espiritual. Ceguera al negarse, al creer al Señor Jesús, a pesar de todas las evidencias que tenían. Jesús, hermanos, prácticamente lo que les estaba preguntando es, ¿el bautismo de Juan tenía un origen divino? ¿O Juan era un loco que se paró en el desierto y comenzó a decir cualquier cosa y a mojar a la gente en el agua?
¿Qué dicen ustedes, sabios de Israel? Es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Esta pregunta, hermanos, dejó en vergüenza a los religiosos de aquel entonces, porque allí no solamente estaba Jesús, los discípulos y ellos, ahí estaba el pueblo que lo seguía. Ahí estaba el pueblo entero en el templo. Y cuando Jesús les hace esta pregunta, debió haber sido muy vergonzoso el pueblo ver a esos líderes religiosos a quienes ellos acudían para un consejo sabio, para alguna necesidad, para una pregunta acerca de las Escrituras que ellos eran los que más conocían, que ellos le respondan a Jesús, no sabemos. Los dejó en blanco, hermanos. Ahora, si ellos admitían que el bautismo de Juan era de Dios, efectivamente ellos tenían que admitir que Jesús verdaderamente era el Mesías. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el propósito del ministerio de Juan? ¿Juan vino a promoverse él mismo? ¿Juan vino a predicar de él? ¿Juan vino a ser discípulos para él? No, ¿verdad? Juan vino anunciando el evangelio y preparando el camino para el que había de venir. Entonces Juan apuntaba a Cristo. Un día, mientras Juan bautizaba en el Jordán, los religiosos envió una embajada a hacerle cuestionamientos a Juan, porque pensaban que él era el Mesías. En Juan 1:23 vemos la respuesta de Juan, del apóstol Juan. Él les dijo, cuando ellos comienzan a cuestionarle, comienzan a preguntar, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el que había de venir? Juan le responde y les dice, cuando ellos les dicen, dinos para llevar razón de los que nos preguntan, ¿quién eres tú? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermanos, si le hicieran esta pregunta a uno de los apostolobos, profetas que existen hoy en día en las iglesias, ¿qué dirían ellos? Si le preguntaran, ¿de dónde viene tu autoridad? Ellos dijeran, yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el enviado de Dios. Dios me reveló estas cosas y por eso, ¿verdad? Se enorgullecieran y dieran renombre a su nombre, a su posición que tienen. Juan, hermanos, dice la Escritura que era el profeta, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Fue el profeta más grande. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? No dijo, yo soy Juan, el apóstol de Dios, enviado. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, lo que Juan estaba haciendo aquí, hermanos, es diciendo, ¿qué importa quién soy yo? No importa. Lo que importa es lo que yo vengo a hacer y a quién estoy preparando el camino. Él importa. Y Juan estaba apuntando a Cristo. Los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. O sea, Juan, hermanos, estaba reconociendo la grandeza de Jesús. Y estaba diciendo, ¿por qué me preguntan a mí? Yo no soy nadie, yo no soy el profeta, yo no soy el Mesías. Yo soy la voz de uno que clama. El importante es Jesús. A Él estoy proclamando. Y con esa respuesta, hermanos, Juan nos deja ver también, por un lado, la preexistencia de Jesús. Jesús es eterno, Jesús es Dios. No hubo un comienzo ni habrá un final. Él existe por la eternidad. Porque cuando nosotros vemos la Biblia, sabemos que el primero que nació fue Juan. Juan 6 meses mayor que Jesús. Pero Juan aquí dice, Él es antes que yo. Y Juan estaba reconociendo la preexistencia de Jesús. Él es antes que mí. Yo no soy nada prácticamente. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado. Y esto nos habla del honor que tenía nuestro bendito Salvador. De cómo Juan reconocía el honor y la grandeza que tenía Cristo. Yo no soy digno ni siquiera de abrocharle sus sandalias. No le llego ni a los talones a Jesús. No me vengan a ver a mí, estaba diciendo prácticamente Juan. Juan nunca estuvo en esta tierra con la intención de promoverse a sí mismo, sino que él siempre apuntaba a la gente a Jesús, a que reconocieran sus pecados y a que siguieran a Cristo. En una ocasión él dijo, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Cuando la gente lo comenzó a seguir. Versículo 29. El siguiente día vio Juan
a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba apuntando siempre a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es a Él a quien yo anuncio. Es a Él a quien yo he venido a proclamar. Y harán bien en poner su mirada en Él y no en mí. Es lo que estaba intentando decir Juan. Mire lo que dice el versículo 30 en adelante, donde podemos ver la autoridad de Jesús. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no lo conocían, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Y también Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, de ahí venía la autoridad de Juan, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien va a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Es lo que vemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 30 en adelante. En el versículo 33, hermanos, podemos ver de dónde venía la autoridad de Juan, del que me envió a bautizar. ¿Y quién envió a bautizar a Juan? Dios. De ahí venía la autoridad. El que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él os bautizará con el Espíritu Santo. Él es el Mesías. Y eso aconteció cuando Juan bautiza a Jesús, ¿verdad? Note entonces que el ministerio de Juan venía del cielo. Él tenía la autoridad dada por Dios. ¿Qué va a pasar entonces si los del Sanedrín reconocían que la autoridad o que lo que Juan estaba haciendo era del cielo? ¿Qué tenían que reconocer? Que Jesús era el Mesías, porque Juan estaba apuntando al Mesías. ¿Sí se dan cuenta? Pero por causa de su ceguera, hermanos, y de su corazón entenebrecido, deciden dar una respuesta tan absurda, que podían incluso llegar a perder su popularidad y su autoridad delante del pueblo. No sabemos. Los líderes religiosos de Israel, los hombres de mayor conocimiento de las Escrituras, a quien el pueblo acudía por sabios y acudían por enseñanza, responden, hermanos, de una manera tan absurda diciendo: no sabemos. Si respondemos que es del cielo, vamos a tener que reconocer que Jesús es el Mesías. Pero si decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, el pueblo nos va a apedrear. Porque el pueblo reconocía que Juan tenía la autoridad de parte de Dios. Y entonces, como a ellos les importaba su reputación, quisieron dar una respuesta políticamente correcta. Fueron políticamente correctos. Ni al un partido ni al otro. No sabemos. Pero quedaron en ridículo delante del pueblo. Y Jesús los puso contra la espada y la pared. Ahora, hermanos, Jesús sabía, para traer un poquito de aplicación a esto que estamos mirando, Jesús sabía que esta gente amaba estar delante del pueblo y quedar bien. Jesús sabía que ellos no les importaba agradar más al pueblo, aunque esto les correspondía quedar mal delante de Dios o no honrar a Dios con sus vidas. Ellos estaban más preocupados por lo que la gente diría que por lo que dice Dios en su palabra. Si realmente ellos estaban allí como representantes de Dios y estaban porque Dios les había puesto, ¿por qué ellos, hermanos, estaban queriendo agradar más al pueblo que a Dios? Porque les importaba más su popularidad. Una vez Jesús los puso contra la espada y la pared, ellos decidieron juntarse y quedar de acuerdo y dar un tipo de respuesta totalmente o políticamente, como ya lo dije, correcta al pueblo. Aunque esto era darle la espalda a Dios, darle la espalda a lo que el Señor había dicho. Estos hombres no querían perder su autoridad, no querían perder su popularidad delante del pueblo o su prestigio. Era más grande que la verdad.
Aquellos estaban puestos, hermanos, para velar por la autoridad por la integridad espiritual de Israel. Estos hombres estaban allí para que estén preocupados por las almas, por la gente que estaba allí, que los buscaba y los seguía. Mas, sin embargo, viene un hombre proclamando el evangelio llamado Juan, y ellos les dan una respuesta diciendo, no sabemos de quién era este hombre. Y es decir, que mucho pueblo que comenzó a seguir a Juan, si Juan era un falso profeta, los hubiera engañado tranquilamente. ¿Y qué estaban haciendo los líderes religiosos? Nada. Se olvidaron totalmente de Dios y que el pueblo le pertenecía a Dios. Hoy en día, hermanos, existen muchos hombres que igualmente les interesa más su popularidad en los púlpitos, su autoridad que han ganado por años delante de la congregación, que agradar verdaderamente a Dios. Hoy en día existen hombres, hermanos, por ejemplo, que saben en las iglesias cristianas que aceptar el matrimonio homosexual o el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es prohibido delante de Dios, no es aceptado delante de Dios. Pero cuando tienen amigos en su comunidad, otras iglesias que sí aceptan esto como bueno, con tal de no perder su amistad por interés tal vez económico o político, no les importa que ellos vengan a su iglesia y prediquen también allí el evangelio y enseñen esto como algo bueno. Porque no les interesa perder la posición que tienen delante de la congregación y no les interesa perderles esa amistad porque tal vez están lucrando de esa amistad o están buscando un beneficio. Hoy en día existen iglesias así. Aún, hermanos, entre cristianos, ¿cuánta gente no se acomoda para tergiversar la palabra de Dios cuando tenemos un amigo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, para decir, pero es que lo que él hizo no es tan grave, pero sí es un pecado? Y con tal de no perder la amistad de este amigo, camuflan o tergiversan la palabra de Dios en lugar de decir, no, es pecado lo que has hecho, y decir la verdad. Aunque eso te cueste perder la amistad de tu amigo, que le digas la verdad. Un buen amigo te va a decir la verdad, no te va a decir una mentira. ¿Verdad? Hermanos, la Escritura dice que Jesús es la autoridad y nosotros debemos someternos a ella. La Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre la congregación, sobre todos. Y nosotros debemos estar amparados bajo la palabra de Dios. Ella es la autoridad, no el pastor, no los líderes, la palabra de Dios, la Escritura. Aunque esto signifique muchas veces, como le digo, perder la amistad. ¿Cuántos cristianos tienen familia inconversa y les invitan a una fiesta, un cumpleaños, lo que sea? Y esa familia inconversa, que tal vez proclama o también dicen conocer de Dios, muchos se declaran cristianos, aunque no vienen a la iglesia, comienzan a poner música mundana en la fiesta, comienzan a hablar cosas que no convienen. Y muchos cristianos, en lugar de decir, espérate, esto no es bueno, no es correcto, yo no puedo estar aquí, con tal de no perder la amistad o la afinidad con esa familia, para que no se resientan, están allí compartiendo. En lugar de decir, no, esto no es correcto, no podemos hacer esto. Y ponerse allí y decir la palabra de Dios, dice que estas cosas no son correctas, que esto es pecado. No hagamos esto, no ofendamos a Dios. Simplemente decir, mira, yo no comparto lo que tú estás haciendo. Me tengo que retirar. Te amo en el amor del Señor. Eres mi familia, mi padre, mi madre, mi abuelo, lo que sea, o mi amigo. Pero esto va en contra de mis principios. Esto va en contra de la palabra de Dios. Pero muchas veces por no perder la amistad, preferimos ofender a Dios y quedarnos ahí compartiendo, lanzando chistes malos, escuchando palabrotas incluso y cosas de estas. Estos líderes religiosos, hermanos, al verse entre la espada y la pared, sin saber qué decir delante de Jesús, porque cualquier respuesta que ellos iban a dar iba a tener una repercusión en sus vidas, deciden responder de la manera más absurda que cualquiera se podría esperar. Un teólogo llamado William Barclay dijo lo siguiente acerca de esto.
Dice, era la manera más lastimosa de confesar su falta de autoridad. Tenían la obligación de saber. Era parte del deber del Sanedrín del que ellos eran miembros, el distinguir entre los falsos profetas y los verdaderos, y con su respuesta estaban confesándose incapaces de distinguirlos. Su dilema los condujo a una vergonzosa autohumillación, pues estaban confesando que eran ignorantes, cuando ante el pueblo eran los más sabios teológicamente hablando. Eso es lo que dice William Barclay. Hermanos, estos hombres estuvieron tan cerca a la verdad personificada, es decir, a Jesús, pero al mismo tiempo estaban tan alejados de esa verdad. Estos hombres, hermanos, prefirieron más la conveniencia religiosa que aceptar la verdad de la autoridad de Jesús y quién era Jesús, a quien tenían delante. De esto nosotros aprendemos, hermanos, que seguir a Jesús no es para cobardes. De esto aprendemos, hermanos, que seguir a Jesús no es para débiles, porque seguir a Jesús implica valor y determinación. Nosotros debemos estar dispuestos a responder con la verdad sin importar las consecuencias. Sin importar si tu familia se ofende, sin importar si tu amigo se ofende, si está en contra de tus principios, es mejor apartarse y agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Hermanos, nosotros debemos aprender que aceptar a Jesús tiene sus retos y nosotros debemos estar dispuestos a cumplirlos. Si reconocemos que Jesús es quien dice ser verdaderamente, es decir, el Mesías, el Salvador, el Señor, nosotros debemos caer delante de sus pies como cayó Tomás y reconocer y decir, Señor mío y Dios mío, eres tú. ¿A dónde más iré? Como dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida. Yo prefiero agradarte a ti, Señor, aunque me cueste la enemistad con el mundo, aunque mis amigos se vayan en contra de mí. Yo prefiero agradarte en mi colegio, en mi escuela, en mi trabajo, antes que negar tu nombre. Eso es lo que estamos llamados a hacer. El cristiano, hermanos, está llamado a vivir en la verdad, a proclamar la verdad y defender la verdad. Pero todo esto te va a costar la enemistad con el mundo. La pregunta es, ¿estás preparado, hermano? ¿Estás preparado para soportar todo esto? Mucha gente se va a venir en contra. Muchas amistades vas a perder. Muchos familiares ya no te van a invitar. Porque ahí viene el santurrón, ¿verdad? Ahí viene el que no nos deja pecar en paz. Qué bueno que seamos de estorbo para nuestra familia muchas veces. Que ellos puedan ver y puedan darse cuenta que lo que están haciendo está mal y que un día van a tener que dar cuentas delante de Dios. Amén. Tercer punto, hermanos. Ya vamos a ir terminando, no se duerma. Jesús se niega a responder a los líderes religiosos. El fracaso de los líderes religiosos de Israel, hermanos, estaba sentenciado. Al Jesús negarse a responderles la pregunta que Él les hizo, Jesús ya les quitó toda oportunidad que ellos tenían para que ellos pudieran ser librados de sus propios prejuicios y de su pecado y de su ceguera. Jesús los sentenció con la respuesta que Él les dio. Versículo 27 de nuestro texto dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y también Jesús les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. No le respondió a la pregunta que ellos hicieron, ¿verdad? Con esta respuesta, hermanos, Jesús les estaba diciendo, yo no les voy a revelar a ustedes mi identidad. Yo no les voy a decir quién soy. Ustedes me han rechazado una y otra vez. No creyeron en mí, me han negado a pesar de ver las maravillas y los milagros que yo hice. Ya no hay nada más que hacer. Y como diría un francés, c'est fini. Ya no voy a darles ninguna respuesta. Me marcho. Los evangelios, hermanos, nos relatan acerca de dos personas que no eran religiosos, no pertenecían al Sanedrín, tal vez no tenían ni siquiera conocimiento de la palabra de Dios, no eran grandes teólogos, eran personas comunes y corrientes a quienes Jesús sí se les reveló como el Mesías. A la mujer samaritana y al ciego de nacimiento. Vaya conmigo, por ejemplo, a Juan 4, versículo 25.
Juan 4, versículo 25. Hablando de la mujer samaritana, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Se da cuenta? A una mujer común y corriente que no tenía un alto conocimiento de la palabra, ni era una mujer religiosa, el Señor Jesús se le revela como el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Luego, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 35 en adelante, vemos este otro acontecimiento. Juan 9, versículo 35 en adelante. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este era el ciego de nacimiento que los fariseos vinieron a cuestionarle: ¿quién pecó primero, tu madre, tu padre, etcétera? ¿Se acuerdan? Y el Señor, ¿y qué le dijo el ciego? Lo único que yo sé es que antes no veía y ahora veo. Esa fue la respuesta del ciego. Entonces dice que estos hombres le echaron al ciego. Y dice: oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Jesús se reveló, hermanos, en su misericordia, en su gracia, a personas que no tenían un alto conocimiento del Evangelio, o de la Escritura, perdón. Y eso nos deja ver la misericordia y la gracia del Señor. Hombres que tal vez pensaban que por su religiosidad, por sus ceremonias, por sus sacrificios, por sus buenas obras, podían ganarse la entrada al cielo, el Señor se la cerró. Porque la salvación no depende de nuestras buenas obras, porque es don de Dios, es gracia, es un favor inmerecido la salvación. Y estos hombres, que eran hombres comunes como usted y como yo, el Señor se decide revelarse como el Mesías. Y es lo que ha hecho el Señor con nosotros, hermanos. El Señor, si usted está hoy día aquí, es porque el Señor a usted se reveló como el Señor y el Salvador, como el Mesías, porque el Señor le abrió su corazón para que usted crea en Él. Y eso es gracia, porque tal vez andábamos como los fariseos, como los religiosos, en nuestra religión, cegados, queriendo buscar la salvación por medio de nuestras buenas obras, hasta que el Señor vino y obró en nuestro corazón y nos dio luz y entendimiento para reconocerle como el Mesías. Y no es bueno, hermanos, no damos gloria a Dios por eso. ¿Te imaginas si tú hubieras estado en el grupo de los fariseos y el Señor te cerraba la puerta de la eternidad? ¡Qué tristeza! Pero sin embargo Dios tuvo misericordia y nos abrió el entendimiento. Nos compartió de su palabra, nos reveló a través de ella quién es Él, y nuestros corazones fueron abiertos para recibir la bendita palabra del Señor. Estamos agradecidos con el Señor. Estas dos personas, hermanos, como yo les decía, no tenían conocimiento profundo de las Escrituras, pero el Señor se les reveló a ellos. Esto nos deja también, hermanos, la respuesta de Jesús al cerrar la oportunidad a los religiosos. Nos deja ver que llega un momento donde Jesús retira su luz del hombre. Llega un momento en el final en que si el hombre ya no quiere creer, Jesús se retira. Su corazón se endurece y no hay más oportunidad. Porque Jesús se fue de allí. Y Jesús, a partir de ahí, comenzó, como yo les decía, esa controversia con los fariseos. Le preguntaban, él respondía, le preguntaban, pero nunca les dio luz después para creer en él. Esto nos deja ver esto, hermanos. Estos hombres se negaron a creer a pesar de toda la evidencia que había delante de ellos y finalmente no pudieron creer. Y Jesús les dice: yo no les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Para qué? Si no vale la pena, si ustedes no quieren creer. Si su pregunta no es sincera, si ustedes no se acercan a mí con la necesidad de arrepentimiento de que yo les enseñe quién soy, no vale la pena que yo responda a esto. En el relato, hermanos, podemos ver que cuando estos hombres llegan al templo, lo que yo les decía al principio, Jesús estaba predicando el Evangelio. Jesús, seguramente en su gracia, en su misericordia, miró a estos fariseos y tuvo misericordia de ellos. Y predicaba el Evangelio esperando que ellos pudieran arrepentirse.
estaban todavía teniendo una oportunidad de ser iluminados por la palabra del Señor, pero por su ceguera y por su orgullo lo rechazaron y no lo aceptaron. ¿Qué podemos traer como aplicación para nosotros a través de este pasaje, hermanos? Pues lo primero es que es imposible engañar a Jesús. Y aunque nosotros digamos, sí, hermano, eso lo sabemos, nadie puede engañar a Jesús, el hecho es que nosotros muchas veces vivimos engañando a Jesús. O no asimilamos o no vivimos pensando que esto verdaderamente es así. Y por eso muchas veces pecamos. Otra cosa que podemos aplicar es que aquellos que están jugando con la verdad terminarán un día negando la verdad. Aquellos que piensan que el cristianismo solo es un asunto externo de ceremonias y ritos, finalmente terminarán negando la verdad. Porque se puede estar muy cerca de la verdad como los fariseos y los religiosos, pero al mismo tiempo estar tan alejado de la verdad. Aquellos que piensan que el cristianismo es un asunto externo de religión, de ceremonias, están totalmente equivocados. Porque, hermanos, el evangelio se trata de la relación que tenemos con el Señor Jesucristo. Ser cristiano se basa en la relación que entablamos con nuestro Dios por medio de nuestro bendito Redentor. No es ritos ni religiones, no es apariencia, sino es una relación con nuestro Señor, es una relación con la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la pregunta sería, ¿cómo va tu relación con Jesús? ¿Cómo tú te estás relacionando con Él cada día? ¿Te estás pareciendo más a tu bendito Salvador? ¿Tu carácter está reflejando el carácter de Cristo en tu vida? ¿O solamente proclamas que conoces la verdad, pero estás apartado completamente de la verdad? Hermanos, escuche esto. En la iglesia hay 3 tipos de personas. Por un lado, están los que reconocen la autoridad de Jesús y viven en consecuencia a su autoridad, sometidos a la autoridad de Jesús, obedeciendo sus mandamientos. Pero por otro lado, hay personas que dicen reconocer la autoridad de Jesús y dicen, Jesús es mi Señor. Pero no viven bajo la autoridad de Jesús, sino que viven sus vidas como si ellos fueran dueños de sus propias vidas. A esos Jesús les dijo un día, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hay este grupo dentro de la iglesia también. Y el tercer grupo que hay dentro de las iglesias es quienes ni aceptan ni creen en la autoridad de Jesús. Vienen aquí por pasar el rato, porque en su casa se aburren o por acompañar a la esposa o al esposo. Ese es un tercer grupo. Que yo ruego a Dios que en este día toque sus corazones y reconozcan la autoridad de Jesús. C.S. Lewis, hermanos, un autor muy conocido, el autor de las Crónicas de Narnia y un gran defensor de la fe, dijo lo siguiente en una ocasión. Escuche bien. No se puede aceptar a Jesús como un gran maestro religioso y al mismo tiempo rechazarlo como la suprema autoridad de tu vida. No se puede. Dice Lewis, podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Dios y Señor. Pero no salgamos, dice, con insensateces paternalistas acerca de que Él solo fue un gran maestro moral porque Él no nos dejó esa alternativa. Es lo que dijo C.S. Lewis. No olvides, querido amigo y querida amiga que estás aquí, que tal vez no tienes a Cristo en tu corazón o que aún no has reconocido la autoridad de Jesús sobre tu vida, que Él es el único que tiene la autoridad sobre tu eternidad. Él es el único que tiene la autoridad para perdonar tus pecados. Y si hoy en día tú reconoces que has estado viviendo alejado de esa autoridad, viviendo tu vida como tú quieres, y si vienes al Señor arrepentido por tus pecados y deseas reconocer la autoridad de Jesús sobre tu vida, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo te invito a hoy para que tú te acerques al Señor y reconozcas su autoridad y ya no sigas viviendo tu vida
como si tú fueras la autoridad en tu vida, como si tú fueras dueño y Señor de tu vida. Acércate a Cristo y entrégale tu corazón a Él y Él te perdonará de tus pecados. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, quiero darte gracias porque un día estuvimos tan alejados, un día estuvimos tan apartados de tus caminos, bendito Señor, como los escribas, los fariseos, como aquellas personas que te rechazaban. Rechazamos también tu palabra una y otra